Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Yo soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y hoy tenemos un episodio bien interesante titulado Fronteras del Corazón, lo que son retos y soluciones a la cardiopatía isquémica crónica. Sabemos que la cardiopatía isquémica sigue siendo la patología o la enfermedad número 1 en morbimortalidad y mortalidad a nivel mundial. Así que hoy quisimos traer la actualidad, todo lo referente y todos los tips bien interesantes para poder tener una visión amplia y poder resolver algunos problemas en la cardiopatía isquémica crónica. Hoy nos acompaña un gran amigo, excelente cardiólogo, sin duda referente de la cardiología moderna venezolana, el doctor José Miguel Torres Viera, expresidente de la Sociedad de Cardiología. Gracias, José, por venir a este podcast. Un placer, un honor estar contigo y poder compartir con tu audiencia. Esperemos que podamos tener una conversación agradable e informativa para todos y que lo disfrutemos. José Miguel, bueno, yo entiendo que te conoce todo el mundo en Venezuela, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has estado en este transitar de la cardiología? Porque sabiendo que tú has transformado en un momento de la cardiología que estaba estancada, tú le diste un resurgir a la cardiología en Venezuela cuando fuiste presidente de la sociedad, pero ¿cómo ha sido esta trayectoria tuya? Te agradezco mucho las generosas palabras. La trayectoria de cualquier venezolano entusiasta. Yo comencé en el Hospital Vargas, soy un varguista orgulloso, a pesar de que estudiamos en una especie de ranchito. No, mentira, el Hospital Vargas era un hospital señorial, pero estaba rodeado de ranchitas y circunstancias muy adversas. Pero allí hicimos toda la carrera, muy emocionante, muy cercana unos con otros. Después estuve en el Pérez Carreño por muchos años como interno de posgrado. Hice 2 años, yo no hice rural formal, sino que hice un internado rotatorio de 2 años en el Hospital Pérez Carreño, muy querido y muy amado. Después medicina interna, luego hice cardiología. Después fui a los Estados Unidos, hice 1 año de intervencionismo. Después regresé y me quedé como adjunto de cardiología. Después hice toda mi carrera entre el hospital y la Clínica Santa Sofía. Ingresé a la Sociedad de Cardiología, corrí y tal. Después viví ciertamente exilado. Tengo los últimos 5 años exilado. Viví 1 año en España. Ahora estoy en Curazao a cargo del laboratorio de hemodinamia y de la unidad de cuidados coronarios del Curazao Medical Center. Y bueno, hay muchas aventuras en ese camino y muchos mentores, muchos amigos, muchos socios, espectaculares historias. Pero bueno, gracias siempre, porque tú has sido uno de los que ha traído toda la tecnología, has estado muy interesado en traer novedades, Sí. ¿okay? Soy firme creyente a la cardiología y se nota en todas tus actuaciones en cardiología. Así que bueno, agradecido siempre. Bueno, vamos a entrar en materia, José Miguel. Vamos a hablar. Hemos dividido esto para hablar de diagnóstico, tratamiento, lo más actual, lo más novedoso. Hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sigue siendo la enfermedad de pilar, la enfermedad que a pesar de que es muy silenciosa, produce mucho daño en la cardiopatía isquémica. En estos últimos años ha venido cambiando, modificándose un poco en cuanto al concepto de hipertensión arterial. Ya la hipertensión arterial no es esa enfermedad que solamente se tomaba la presión arterial y bueno, la tienes alta, vamos a ponerte un tratamiento, y eso ha cambiado en el tiempo. Sí. ¿Cuál es tu opinión en estos últimos años? ¿Qué ha pasado con la hipertensión arterial? Bueno, han sucedido 2 cosas. La hipertensión arterial tiene una larga historia de investigación con estupendos ensayos clínicos a largo plazo, muy bien controlados, muy bien diseñados, que generaron una información muy sólida de cómo aproximarla y cómo tratarla. Inicialmente consideraría yo con algoritmos de tratamiento un tanto complicados, que era difícil de seguir
para la hipertensión arterial no solo lo tratan los cardiólogos, sino lo tratan los médicos generales, lo tratan los internistas, y muchas veces era difícil de seguir. La tendencia reciente ha sido tratar de simplificar un poco el algoritmo de tratamiento de la hipertensión arterial, tratar de que manejemos 2 o 3 cifras nada más, no una cantidad de estadios que hacían muy complicado cómo seguirlo. Y en realidad nosotros tenemos medicamentos altísimamente efectivos para el control de la tensión arterial, pero aún hay 1.500 millones de personas en el mundo en este momento con diagnóstico de hipertensión arterial, que por lo que debe haber algo muy semejante en espejos de hipertensos no descubiertos y tampoco tratados adecuadamente. Sí, O sea que fíjate, la enfermedad es inmensamente no, y fíjate que salió ahorita en diciembre la guía, subdiagnosticada, la guía de hipertensión la guía arterial. de hipertensión arterial y vemos cómo ahora la hipertensión no solamente es un solo medicamento, porque No, anteriormente, bueno, tómate y ojo, los betabloqueantes hicieron un énfasis en esta guía que los betabloqueantes no es un tratamiento de primera Una elección línea para quedó hipertensión. solamente para hipertensión, para insuficiencia cardíaca y quedó para cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica, ¿Okay? exactamente. Un Pero, excelente medicamento para combinar cuando la hipertensión está asociada a síndromes de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía isquémica. pero fíjate se cómo, inicia con combinación Exacto. muy precozmente. O sea, no le das oportunidad. Antes se pasaba 3, 6 meses ensayando optimización de dosis. Ahora, al igual que en la diabetes, comienza muy precozmente con combinación, a menos que lo que estés tratando sea muy leve, pero de resto vas muy rápidamente a combinaciones y escalas también rápidamente. La progresión es más rápida que anteriormente. Sí, y fíjate que este contenido está siendo visto o va a ser visto por muchos residentes, estudiantes de posgrado, estudiantes de medicina. Y tenemos que decirle que la hipertensión, y es un apartado bien interesante en esta guía de hipertensión, que el tratamiento en pacientes jóvenes, ¿okay? Ya no es betabloqueante, como se decía en el pasado, ¿no? Sí. Pero ya ahora el paciente joven que está diagnosticado con todos los criterios de hipertensión arterial debe iniciar con alguno de los medicamentos y combinado, ¿okay? Sí, como puede ser el sistema renina-angiotensina idealmente, o con un calcio antagonista y posteriormente con cualquiera de ellos deberíamos iniciar, no con un betabloqueante. Los betabloqueantes, nuevamente, tienen unos escenarios donde son altísimamente efectivos, incluso disminuyen la mortalidad, pero en este escenario de la hipertensión tiene algunos efectos colaterales que incluso en adultos jóvenes son inconvenientes y son relativamente frecuentes, por lo que... Y fíjate que otro apartado bien interesante para seguir avanzando en la conversación es este sacubitril/valsartán, ¿no? Que ha sido muy buen medicamento para la insuficiencia cardíaca, pero he visto con preocupación que muchos médicos están prescribiendo el tratamiento para la hipertensión arterial, ¿no? Y en esta guía hace un énfasis bien interesante que no está indicado para solamente hipertensión arterial, a menos, hay dos sociedades que lo ha aprobado, que es la asiática, ¿okay? Pero no está, en la europea, en la americana, no está aprobado el sacubitril/valsartán para el tratamiento de la hipertensión arterial. De ninguna manera, lo que pasa es que los especialistas hacen alguna extensión de los efectos del sacubitril/valsartán combinado. Claro que en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca producen hipotensión arterial y entonces la gente trata de hacer esa extensión para el manejo de la hipertensión, pero su única indicación real y sobre todo su única evidencia real en este momento es para el tratamiento muy efectivo, por cierto, es uno de los 4 fantásticos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es para la disfunción ventricular izquierda, ya sea diastólica o sistólica o con función preservada o no. Bueno, ahora que entramos en la insuficiencia cardíaca y bueno, aprovechando que lo bueno que trae Leti, que nos trajo Isabán, que es un medicamento, que es la empaglifosina, que está indicada para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay de nuevo en insuficiencia? Yo creo que, y lo conversamos ayer, yo creo que estamos en el momento muy bueno de la insuficiencia cardíaca en cuanto al tratamiento, el pronóstico de lo que podamos hacer en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo bueno que hay ahorita en insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca, casi con seguridad, en este momento es un síndrome que está en su mejor situación histórica desde el punto de vista tanto de diagnóstico como de tratamiento. La insuficiencia cardíaca antes solo hacíamos diagnóstico de insuficiencia cardíaca soportado en el juicio clínico. Ahora tenemos diagnósticos tanto por imágenes como por mediciones humorales. O sea, tenemos
factores que con precisión nos dicen cuál es la función ventricular por imágenes, y de acuerdo al comportamiento de ciertos marcadores biológicos nos dicen si tenemos una insuficiencia cardíaca leve, moderada o severa, pero nos permiten hacer diagnósticos precisos de la situación. Y adicionalmente se generaron muy recientemente la posibilidad de combinar medicamentos en cualquier estadio de la insuficiencia cardíaca, los llaman los 4 fantásticos, y ahí está nuevamente el sacubitril combinado con valsartán, los beta bloqueantes que hablábamos anteriormente, los inhibidores de enzima de aldosterona, y estos nuevos medicamentos, los inhibidores del transporte de sodio, glucosa tipo 2, y que son realmente drogas que se han llegado a considerar milagrosas por la cantidad de efectos beneficiosos que tienen sobre la recurrencia o la aparición de eventos cardiovasculares tipo infarto no mortal o accidentes cerebrovasculares no mortales o inmortalidad general, protección renal. Y en reingreso a hospitalización. Y reingreso, primera hospitalización o reingreso después de la primera hospitalización, la disminuyen dramáticamente. Entonces, se recomiendan iniciar en el tratamiento de la hipertensión desde el primer momento. Incluso muchos de estos medicamentos se prescriben en la sala de emergencia, pero con seguridad en el periodo de hospitalización de los pacientes, y tienen una contundencia y una robustez de efectividad tremenda. Igualmente en cardiopatía isquémica, ¿no? Pacientes de cardiopatía isquémica con disfunción sistólica. Vemos en la práctica clínica como estos pacientes mejoran la clase funcional, pero impresionantemente. Se deben prescribir precozmente y se deben titular precozmente. O sea, antes nuevamente pasábamos periodos de tiempos prolongados para llevar a la optimización de dosis, ahora pretendemos acortar esos tiempos y obtener el beneficio en un periodo de tiempo mucho más corto. Mucho más corto. José Miguel, bueno, un tema que nos apasiona a ambos, que es la cardiopatía isquémica, ¿no? Porque, bueno, tú eres también intervencionista y excelente intervencionista. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos hablar de la cardiopatía isquémica en cuanto al diagnóstico, ¿no? Creo que hay mucho de imágenes que nos está ayudando. Creo que estamos haciendo ahora un intervencionismo muy inteligente. ¿No? Total. Creo que vamos a eso. Aparte que también el tratamiento nos ha ayudado mucho en estos casos con estos nuevos antiplaquetarios que nos están ayudando a que el intervencionismo y que las plataformas de STEM y estos pacientes que tienen múltiples vasos puedan mejorar la calidad de vida. Pero ¿qué tenemos de nuevo en la cardiopatía isquémica en el diagnóstico? Bueno, ya tenemos algunos años corriendo con tecnología. Básicamente, nuevamente, tenemos tecnologías de diagnóstico muy avanzadas en la cardiopatía, en el síndrome coronario crónico. Yo diría que la aparición de la angiotomografía cambió dramáticamente cómo podemos manejar este escenario con mayor excelencia, porque podemos incluso tener información de la anatomía coronaria mucho antes de que nosotros ingresemos para hacer una angiografía coronaria invasiva y un procedimiento de revascularización, o sea que lo podemos preparar con antelación y tener los equipos que consideremos necesarios para el momento de la intervención terapéutica, pero ya dentro del laboratorio de hemodinamia soportamos la revascularización con evaluación funcional y con evaluación con imagen intracoronaria, que aumenta la precisión de diagnóstico y aumenta el desempeño de la revascularización, porque te permite optimizar el resultado y auditar el resultado. Cuando nosotros colocábamos un stent hace varios años, colocábamos el stent, lo evaluábamos angiográficamente y probablemente estábamos perdiendo algo así como el 25-30% de la precisión de cómo quedó ese stent. Ahora tenemos imagen intracoronaria y nosotros podemos prácticamente llegar al 100% de seguridad de que los stents, las prótesis intravasculares, quedan perfectamente expandidas, perfectamente aposicionadas y sin complicaciones de los bordes de las prótesis que pudieran quedar sin que nosotros lo advirtiéramos en una imagen angiográfica convencional y que posteriormente se convirtieran en trombosis de TEN, que como tú sabes tienen una altísima mortalidad como complicación. Entonces, eso todo se ha reducido, se ha aumentado la eficiencia dentro del laboratorio y se ha disminuido dramáticamente las posibilidades de complicaciones a largo plazo, porque el resultado inicial lo auditamos in situ. No esperamos que la enfermedad vuelva a aparecer por el restenoxol stent, se trombosó, porque ahora
podemos anticipar con mayor precisión. Yo vi una conferencia tuya que hablaba que ahorita la angioplastia o hacer intervencionismo necesariamente debe llevar imagen. ¿Okay? Sí. Es importante, entonces, ¿hay diferencia entre IBUS y OCT o depende? Depende mucho de la experiencia de cada centro y depende mucho de la experiencia de los operadores. Cada uno tiene un escenario muy particular donde son absolutamente necesarios. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, donde tú tienes que controlar la cantidad de contraste que usas en un procedimiento, preferiblemente el IBUS sería muy efectivo en ese escenario porque no usa contraste. Además, en vasos grandes, el IBUS también es muy efectivo. En precisión al detalle, la OCT o la tomografía óptica de coherencia óptica es mucho más precisa, por ejemplo, en síndromes coronarios agudos tipo Minoca, donde tú quieres identificar una erosión de placa, una ruptura de placa, que es una cosa que visualmente es un detalle muy difícil de descubrir con un IBUS. Con esto lo hace con absoluta precisión. La presencia de trombo es mucho mejor detectada con OCT o con tomografía que con IBUS. Si puedes tener los dos, perfecto. Pero si tienes solo uno, lo importante es que en esa herramienta de imagen intracoronaria te conviertas en un experto y la uses tan frecuente como te sea posible. Hay una nueva tecnología, José Miguel, que es la litotripsia, ¿okay? Y que está ahorita muy en boga, y que nos ha ayudado para estas lesiones crónicas totales, estas lesiones muy calcificadas, que en algún momento cuando utilizábamos un balón, utilizábamos, ¿recuerdas el cutting balón en algún momento? Claro. Pero provocaba disección, provocaba, ya tenemos tecnología bien interesante. Tú que has manejado esta tecnología, ¿cuál es tu opinión en utilizar esta litotripsia? Claro, ¿En qué paciente lo podemos...? El calcio es quizás, además del trombo, el principal enemigo de la revascularización coronaria en síndromes coronarios crónicos, porque hace muy difícil la navegación dentro de los vasos. Los vasos se convierten en una tubería absolutamente rígida, inflexible, que tú tienes que quebrar con algo. Y quebrarlo a punto de balón es ciertamente riesgoso y produce complicaciones como las que tú has dicho, desde ruptura del vaso hasta disecciones en espiral. Estas nuevas tecnologías que pasan por el rotablator cuando la estenosis es muy crítica y no puedes avanzar ni siquiera a un balón, pero ahora tienes este balón de litotripsia, que es un balón que emite de alguna manera ondas sonoras que quiebran el vaso, lo fracturan y hacen maleable la expansión, o posible la expansión del stent. Es una técnica que se aprende muy rápidamente, tiene una curva de aprendizaje muy corta, porque es lo mismo que utilizar un balón, y eso lo hacen los hemodinamistas desde que el mismo momento en que inician su entrenamiento. Tiene algunas cosas de seguridad que hay que reconocer, pero también se aprende mucho más rápido que el rotablator, que es un poquito más complejo como herramienta. Pero eso aumentó el escenario de posibilidades del tratamiento de la enfermedad de múltiples bases calcificadas, porque se puede hacer con bastante seguridad y efectividad. Ya nosotros, como hemodinamistas, como intervencionistas, siempre, o hace mucho tiempo, el dolor de cabeza era el después del cateterismo. Primero, el paciente hacer el diagnóstico, después llevarlo a intervencionismo coronario. Surgen todo esto, no teníamos, ahora tenemos imágenes, tenemos mecanismos para poder romper esa placa, que no la teníamos antes. Teníamos que enviar al paciente a cirugía. Total. Pero después de esto, el dolor de cabeza era, bueno, el post-intervencionismo. ¿Cómo preservamos el resultado? ¿Cómo preservamos el resultado, ¿no? Exacto. Y creo que también hemos tenido actualización y hemos tenido buenos medicamentos en este momento que nos ha garantizado este éxito en estos procedimientos. Uno de estos medicamentos, bueno, obviamente el bien conocido aspirina, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la aspirina? Porque anteriormente, bueno, tú conociste el tiempo de que la prevención primaria con aspirina, vamos a dar una aspirina para evitar algún tipo de reacciones o algún tipo de complicación vascular, de cualquier complicación vascular. Exactamente, ¿no? ¿Qué ha pasado con la prevención primaria y secundaria en aspirina en estos últimos tiempos? Bueno, en la prevención primaria se ha reducido francamente el espectro de indicaciones y se ha dejado para un grupo bien preciso, bien preciso. Ya no se hace una indicación. El diabético tiene una muy buena
indicación y el que tenga algunos factores de riesgo muy bien identificados de que tenga un evento coronario según cualquiera de los scores, incluyendo el de Framingham, para tener un evento coronario en los próximos 10 años aumentado. Esos pacientes probablemente se benefician si no tienen ningún factor de riesgo adicional para sangramiento. Pero en prevención secundaria, o sea, después del primer evento vascular, cualquiera se llama, tiene una muy buena indicación y siempre se debe indicar en combinación, aunque ahora hay algunas modalidades donde tú puedes prescribir tratamiento antitrombótico casi a la carta, o sea, puedes escoger los ingredientes del tratamiento antitrombótico nuevamente con un poquito de mayor precisión, porque de acuerdo al fenotipo del paciente, el fenotipo isquémico y el fenotipo hemorrágico del paciente, tú decides cuánto tiempo prescribir aspirina, cuánto tiempo combinada, cuánto tiempo la puedes omitir o si la omites desde el principio, aunque los protocolos desde el principio no han tenido mucho éxito. O sea que siempre que, por ejemplo, haga una revascularización, tienes que prescribir aspirina al menos las primeras 4 semanas, siempre que tengas un paciente con un infarto de miocardio con o sin elevación del ST, siempre vas a prescribir aspirina. O sea que es un acompañante que va a estar ahí para mucho tiempo, pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de adaptar su prescripción en el largo plazo mejor, exponiendo menos el paciente al efecto colateral o al efecto nocivo de las complicaciones hemorrágicas que tienen un efecto sobre la mortalidad global muy acentuado, y por eso hemos ahora desviado la atención a tratar de evitar esa complicación, la del sangramiento por el uso de antitrombótico. Sí. Fíjate que últimamente la tendencia es como disminuir el tiempo de utilidad. Claro, tenemos plataformas bien interesantes, plataformas nuevas, drogas con mayor potencia, evitando todas las complicaciones que teníamos en el pasado. Tenemos también cambios en la doble integración plaquetaria, ¿ok? Y tenemos en el país, tenemos nosotros que no teníamos antes, tenemos el ticagrelol, ¿ok? Que también es una herramienta fundamental para nosotros los intervencionistas, y se ha cortado el tiempo de la aspirina en relación al ticagrelol para poder entonces utilizar como monoterapia el ticagrelol. Hay mucha información. Hay mucha información, claro. El ticagrelor es un medicamento mucho más potente. De hecho, inicialmente los síndromes coronarios agudos nosotros los manejábamos con una combinación, con la famosa doble terapia antiplaquetaria consistía en clopidogrel más aspirina. Exacto. Ahora removimos de esa ecuación, removimos el clopidogrel y colocamos esencialmente ticagrelor o prasugrel. En la mayoría de los países se usa ticagrelor porque su estudio inicial, el plató, en el 2009, incluía más de 18.000 pacientes, y esos 18.000 pacientes se les dio el medicamento incluso en la sala de emergencia, incluso se habían recibido clopidogrel antes de llegar a la sala de emergencia, y a pesar de eso se obtuvo un beneficio franco en la contención de eventos vasculares recurrentes. Por lo que ahora nosotros todos los síndromes coronarios agudos los acompañamos con la prescripción de ticagrelor. Si el fenotipo de sangramiento del paciente está incrementado porque tiene una lesión en la vejiga, porque ya sangró previamente, porque tiene un tumor en el colon, etcétera, etcétera, nosotros ahora con ese medicamento que tiene tanta potencia podemos arropar al paciente desde el punto de vista antitrombótico y remover la aspirina. Pero si no hay ninguno de esos fenotipos, todavía las guías dicen que lo debemos acompañar, deben ser una parejita que se lleva de la mano hasta el primer año, pero ahora tiene la facilidad que no la tenían antes. Nos producía absoluto terror remover alguno de ellos porque creíamos que los stents se iban a trombosar. Exacto. Y ahora sabemos que lo podemos hacer con seguridad porque además el perfil de los stents se modificó, la estructura o el diseño arquitectónico de la estructura del stent se modificó, son mucho más seguros, sus estructuras son mucho más delgados, entonces son instrumentos que dentro del espacio vascular se comportan con menos características trombogénicas. Fíjate, José Miguel, que ha ocurrido este escenario. Nos refieren a un paciente con un infarto, una cardiopatía isquémica, una angina estable, inestable, le hacemos el procedimiento, hacemos el switch
¿ok? Venía el paciente con con clopidogrel clopidogrel, y lo lo switcha a hacemos ticagrelor. a ticagrelol. El paciente regresa a su médico tratante y el médico tratante switcha nuevamente de ticagrelol a Paclitaxel. clopidogrel. Muy Claro. probablemente sea porque tenga mayor conocimiento de la Totalmente, molécula, totalmente. pero y como te digo, esto lo está viendo muchos estudiantes de fellow de hemodinamia, de intervencionismo. Es seguro hacer ese switch de clopidogrel a ticagrelol en estos pacientes Bueno, específicos. en un ¿Y paciente en qué con, otros pacientes lo podemos? en un paciente con un síndrome coronario posterior, posterior a una revascularización del síndrome coronario agudo, no hay ninguna justificación para hacerlo, a menos que el paciente en ticagrelor haya hecho una complicación hemorrágica. Exacto. Entonces tú decías, bueno, como no lo puedo dejar sin nada, voy a bajar un poco la potencia del antiplaquetario porque Eso. ya sangró y lo coloco en clopidogrel. Pero de resto no hay ninguna indicación para que lo hagas. Todo lo contrario, pues. Cuando haces eso, desproteges al paciente. Hay variable a la serie, pero la resistencia genética al efecto de clopidogrel varía entre 20 y 40%. Su traducción clínica de este defecto genético no es lineal, no es directa, pero siempre hay mucho más resistencia. No hay resistencia descrita ni para tica ni para prazo, pero para clopidogrel sí, y entonces el paciente lo expones innecesariamente por un miedo del médico a que haga una trombosis de un elemento de revascularización. José Miguel, otro tema bien controversial es el pretratamiento del paciente, ¿no? Es un paciente que llega a la emergencia, es un paciente que hay que medicarlo para prepararlo para un intervencionismo muy probablemente. ¿Qué sabemos de este pretratamiento? Bueno, en las guías más recientes, en definitiva, el pretratamiento se eliminó. Nuevamente, por algunas características nobles de estos nuevos medicamentos. Una, que son mucho más potentes. Y dos, que su tiempo de acción inicia también muy rápidamente. Entonces, cuando los síndromes de dolor torácico llegan a la emergencia, hay una gran superposición de algunas situaciones que podrían complicarse con sangramiento, incluyendo disección aórtica, úlcera gástrica, pericarditis, que pudieras colocar en un riesgo de sangramiento por indicar de una vez ramplonamente la antiagregación en la emergencia solamente porque tiene dolor torácico. Entonces, no se demostró ningún beneficio entre la puerta por la emergencia y que yo use la doble terapia antiplaquetaria en la emergencia y la llegada de hemodinamia. Porque ahora los tiempos de este trayecto son mucho más cortos. O sea, en menos de 2 horas el paciente está en hemodinamia, en menos de una, en menos de 90 minutos si es con elevación del ST, en menos de 6 si es sin elevación del ST, si es necesario, o en menos de 24. Y que tú indiques la doble terapia en esa ventana de oportunidad no tiene ningún beneficio, pero aumentó las complicaciones hemorrágicas innecesarias. Entonces allí lo eliminaste por prescripción automática. Ahora, si tú no tienes esa posibilidad porque estás en un centro que no tiene, porque tienes que trasladar al paciente a otra ciudad y vas a dejar al paciente sin protección las siguientes 48, más allá de las 24 horas, entonces en ese escenario particular lo podrías prescribir una vez confirmado que con seguridad el problema que tiene el paciente es un síndrome coronario. Tuviste tiempo para hacerlo y entonces ahí se lo prescribe. Pero que en la primera hora salgas corriendo y lo hagas, probablemente no le va a dar ningún beneficio al paciente y lo puede poner en un riesgo innecesario. Siempre nosotros le decimos a nuestros estudiantes de posgrado que es importante las escalas de riesgo, ¿okay? Las escalas de sangrado. Usted cuando ingrese el paciente tiene que obviamente hacer su score, saber cuál es el riesgo de sangrado de este paciente para poder tomar la decisión necesaria al momento de elegir el antiplaquetario o el antitrombótico. José Miguel, ahora ya vimos este paciente con el síndrome coronario. Vamos a hablar un poquito de los casos especiales, ¿okay? Lo que es TAVI, ¿no? TAVI en Venezuela ha venido creciendo. Creo que poco a poco, tú fuiste uno de los pioneros aquí en el país cuando comenzamos con los TAVI. ¿Cuál es tu opinión o qué es lo novedoso que tenemos en la actualidad? Hay muchas cosas en TAVI, pero ¿qué es lo que nos podemos llevar para la casa, ¿okay? En TAVI? En TAVI,
En TAVI, lamentablemente, en estos días tuvimos que vivir la muerte del inventor del procedimiento, Sí. un francés brillante que hizo este procedimiento por primera vez en un paciente sumamente complicado en el 2002 y lo presentó en un PCR. En este momento en los Estados Unidos los números son tremendamente avasallantes. Hay mucho más resoluciones de reemplazo valvular aórtico por vía percutánea o por procedimientos de TAVI o TAVR que procedimientos de cirugía. O sea que las curvas se cruzaron y lo que siempre se resolvía por cirugía, ahora se resuelve menos por cirugía y se resuelve más por vía percutánea. Y recientemente, además, los pacientes de 60 años en adelante también están siendo tratados más con TAVI que con cirugía en los Estados Unidos. La medicina en los Estados Unidos progresa a muy alta velocidad porque tiene un motor económico atrás que permite que se mueva. Con esa velocidad tú no lo puedes hacer, por ejemplo, en Holanda o no lo puedes hacer en España. Es muy raro que tú hagas TAVI en pacientes menores de 75 años en los países europeos. En los Estados Unidos se mueve más fácil. Y yo creo ciertamente que la resolución del estenosis aórtico por TAVI va a ser el elemento dominante de tratamiento de esta circunstancia. Cada vez es más segura, es enormemente segura, es enormemente confortable para el paciente. Hay una diferencia abismal entre que te abran el pecho con una sierra, paren el corazón, la conecten a una máquina, desincorporen la válvula, reincorporen la otra, la suturen, y hacer un procedimiento donde sustituyes la válvula de manera muy efectiva, tan efectiva en este momento como la quirúrgica e incluso en algunas series más efectivas que la quirúrgica en la durabilidad y en la funcionalidad, y que eso lo hagas con el paciente despierto, conversando contigo en un procedimiento que dura cuando mucho hora y media, muchas veces mucho menor, y que casi en muchas circunstancias es ambulatorio en muchos países del mundo. O sea que es muy difícil ahora echar hacia atrás. Este va a ser el procedimiento dominante de tratamiento de la estenosis aórtica. Sí, creo que, claro, el punto de inflexión va a ser la edad. El punto de inflexión va a ser la edad. Hasta este momento. Yo creo en que este momento, pero el diseño de la válvula es lo que porque si tú le vas a colocar una válvula biológica por cirugía a un paciente o una válvula biológica por TAVR, lo que tienes que comparar es cuál dura más. ¿Cuál dura más? Si duran lo mismo, me lo hagas sin que me abras el pecho. Exacto. Y si esta dura más, bueno, ya no tengo que discutir nada. Pues. Me lo hago solamente por catéter. Entonces, allí donde tú eres de los que piensas que hay una válvula para cada paciente. Porque y muchas de las personas y muchos de los estudiantes, muchas de las personas que nos están viendo hoy, se abruman de toda la cantidad de válvulas que tenemos. Total. Tenemos el ajuste expansible, la balón expansible. ¿Cómo saber de forma muy didáctica qué válvula utilizar para cada escenario? Yo te cuento por quizás mi experiencia. Inicialmente... ¿Tú has utilizado todas las válvulas? Claro, no he utilizado todas las válvulas. Yo he usado la válvula balón expandible de Edwards y la válvula autoexpandible de Medtronic. No estoy promocionando las marcas, sino que simplemente las dos líderes del mercado y las que se iniciaron, porque yo ya soy bastante canoso, o sea que cuando llegaron, yo estaba allí y el primer periodo de mi manejo del TAVI fue con balón expandible, funcionaba perfecta, es muy intuitiva, se parece mucho a colocar un stent, se coloca más rápido que una válvula autoexpandible. La de balón expandible se coloca mucho más rápido. La de marcapaso es muy diferente. Es muy diferente en cada uno de ellos. Es mandatoria en la balón expandible. Pudiera ser, aunque casi siempre lo usamos, pudiera ser mandatorio en la autoexpandible, pero la puedes eliminar si el paciente está en muy mala condición y tienes que evitarte marcapasearlo para que no se deteriore el ventrículo durante el procedimiento. Eventualmente lo pudieras hacer. Pero la autoexpandible queda por encima del anillo. Esa válvula queda por encima del anillo, lo que le permite evitar la constricción dinámica del anillo constante. Y eso le permite, aparentemente, en este momento, una mayor durabilidad y una mayor funcionalidad anatómica. Y eso le da ciertas ventajas. Yo creo que uno tiene que enfocarse, si tiene un volumen moderado, en una válvula y hacerse experto en esa válvula. Perfecto. Cuando en centros muy grandes que hacen procedimientos de TAVI de mayores de 200, 300 y hasta 500 válvulas al año, por supuesto pueden combinar con cualquiera de las dos. Pero yo creo que con una puedes resolver
el 90% de los casos de cada situación, con cualquiera de las dos. ¿Qué antiplaquetario? Hasta ahora el antiplaquetario que se usa, en ese caso sí es clopidogrel. 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 Ok, creo Sí. que en un futuro... Lo que sí pasa es que hay una alta incidencia de estenosis aórtica con fibrilación auricular. Eso. Entonces, como conviven mucho, tú entonces le prescribes NOAC, o sea, nuevos anticoagulantes o anticoagulantes orales directos. Directo. Entonces, quizás el que más se prescribe cuando conviven los dos es Rivaroxaban y no tratas con antiplaquetario, sino que va directo con Rivaroxaban el paciente a casa, con un solo modulador de la trombosis. Enfermedad periférica, José. ¿Qué hay en enfermedad periférica? Ha variado mucho. Creo que han salido nuevos balones con nuevas drogas. Hay stent bioabsorbibles en enfermedad infrapoplitea. En la enfermedad periférica, yo te diría que yo intentaría todo percutáneo de la aorta, de las renales hasta la rodilla. Hasta la rodilla, exactamente. Hasta la rodilla. Si son lesiones cortas, si son vasos grandes, si no son oclusiones crónicas, hay cantidad de modalidades para resolver. Sí. Por debajo de la rodilla, los resultados son más difíciles, pero son más difíciles para ambos técnicos, tanto para el endovascular como para el quirúrgico. Y los técnicos endovasculares en ese escenario son muy habilidosos, los accesos se hacen pedios, se hacen proplíteos directos y resultan en resoluciones fantásticas, maravillosas. O sea que hay mucho allí hay mucho para hacer. Y nuevamente, endovascular tiene un enorme campo nuevamente. Y bueno, y hablando también para este público que tenemos en cuanto a prevención cardiovascular, hay un término bien interesante que es el riesgo inflamatorio del paciente, porque sabemos que ahora la inflamación es lo que da uno de los moduladores de la enfermedad. En prevención, ¿qué podemos hablar, qué podemos dejar en prevención cardiovascular? Bueno, fíjate, ahí sí, por ejemplo, en prevención primaria hay una indicación perfecta de acuerdo al score del paciente, tanto el score de riesgo como ahora recientemente se ha adicionado la posibilidad de hacer un score de calcio coronario. Y cuando tú tienes un score de calcio coronario, por ejemplo, mayor de 300, hay una cantidad de evidencia muy sólida que te informa que ese paciente tiene el mismo riesgo que un paciente que ya haya tenido un evento coronario o un evento vascular. Por lo que ese paciente debe ser colocado en prevención primaria porque no tenía un evento clínico, pero es casi como si fuera prevención secundaria porque tiene el mismo riesgo. Entonces esos pacientes van perfectamente bien, es una indicación precisa de estatina, no importa el nivel de colesterol que tiene porque está demostrado que las estatinas estabilizan la placa, disminuyen la inflamación o la actividad inflamatoria de la placa y la estabilizan. De hecho, quizás aumentan un tanto la calcificación de placa, pero esas placas son muy pocas susceptibles de romperse, que es lo que tú quieres evitar para evitar un síndrome vascular agudo. Entonces la estatina sería una indicación perfecta en algunos pacientes jóvenes, en un segmento joven, más allá de 55 y antes de los 75, pudiera haber allí una indicación primaria para aspirina combinada con estatina. Y por supuesto, después de un evento, las estatinas modifican no solo los niveles de colesterol, sino que ciertamente por muchos años se demostró con los trabajos de Ritker que si tú tenías una proteína C inflamatoria mayor de 2, la posibilidad de que tuvieras un evento vascular recurrente era muy diferente a que si la tenías por debajo de 2. O sea que ese marcador inflamatorio era un pronosticador de evento. Y las estatinas modifican ese elemento inespecífico de inflamación, lo modifican con mucha potencia en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos. Entonces modifica dos elementos de la trombogénesis, tanto el nivel de colesterol bruto, más el nivel de colesterol intraplaca, más la inflamación en ese ambiente. Parece que ahorita no determinar ApoB, no determinar proteína C reactiva y no determinar LDL, no estás haciendo buen screening del aspecto inflamatorio. Todavía las guías solo usan la LDL, pero sin ninguna duda, al menos deberías ponerle la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Exacto. Para ayudar o reafirmar tu prescripción y para ser más agresivo con tu prescripción en el largo plazo. Bueno,
Bueno, José Miguel, creo que abarcamos diagnóstico, tratamiento, Sí, me dejaste prevención, seco. prevención en cuanto a lo más novedoso, lo más actual en cuanto a la cardiología y la cardiopatía isquémica. Bueno, muy agradecido No, es por un honor toda estar esta aquí. información. Esperamos que podamos tener nuevas conversaciones, Con mucho gusto. una conversación Con bien, mucho gusto. bien sabrosa. Así que bueno, les invito a todos ustedes a ver los episodios que hemos hecho de CardioMed, que es tecnología médica del Grupo Leti. Quiero agradecer también al Grupo Leti por habernos permitido estos espacios y poder dar este contenido de valor, un contenido para todos ustedes que puedan servirles en su práctica diaria. Así que nos vemos en el próximo episodio de CardioMed.